8:04 de la mañana y lo decíamos con Constanza Santamaría, ayer fue un día importante, primero porque era el día ya en que se decantaba el tema presidencial para el oficialismo, se reunieron con Michelle Bachelet los candidatos del mundo del socialismo democrático y de Prueba Dignidad, pero también porque hubo finalmente la señal clara de que en la derecha no van a haber primarias, por más que hasta el día domingo Evelyn Matei los invitaba formalmente a una primaria a Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Ayer lo que se anunció fue un preacuerdo parlamentario, 2 candidaturas, bajo un paraguas que se llama La Nueva Derecha para Cambiar Chile. Y tenemos ya aquí en estudio, Connie, a don José Antonio Kast, tempranito, instalado aquí con nosotros. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tenemos a Connie Santamaría conectada también. Buenos días, ¿cómo está José Antonio? Estaba viendo que estaba a la distancia. Muy bien, exactamente, contento. en el sur de nuestro país. Bueno, uno de los 2 candidatos presidenciales de este pacto parlamentario o pacto parlamentario de la Nueva Derecha. Yo le quiero preguntar, José Antonio, ya que es evidente y que no van a ir, digamos, a las primarias con Evelyn Matei, ya no le pueden decir que no en más tono. Si usted no teme ser el responsable finalmente o correr el riesgo de perder la oportunidad, una oportunidad que para algunos en el sector de Chile Vamos es única, que si fueran todos juntos en una primaria con un solo candidato, podrían incluso ganar en primera vuelta y además tener lista parlamentaria unidos, podrían tener una mayoría en el Congreso, que es algo que por supuesto que nadie ha tenido y ha sido un problema para los últimos gobernantes. ¿Usted no, con esta idea de ir separados en todos los aspectos, en listas parlamentarias y en candidatura presidencial, no pone en riesgo esa oportunidad única que tiene la derecha en esta próxima elección? Para nada. Y esos mensajes que nos llegan de Chile Vamos, en este caso, son bastante similares a lo que se planteaban en el año 2017, cuando fui la primera vez. Y se decía que si yo no iba, se iba a ganar por parte de Chile Vamos en ese momento, con Sebastián Piñera en la cabeza, en primera vuelta. También se decía algo similar para el primer proceso constituyente, donde de hecho acogimos el llamado de Chile Vamos de ir en una sola lista para ese proceso y fue un desastre. Hoy día no hay ninguna encuesta, ningún analista independiente, no de Chile Vamos, que diga que se corre un riesgo en primer lugar de que uno de derecha no pase a segunda vuelta. Y hoy día ya todos los analistas electorales serios dicen que con 2 listas bien constituidas, una por Chile Vamos más otros partidos y otros por nosotros en la derecha con Nacional Libertarios, con el Partido Social Cristiano, obtiene un mejor resultado parlamentario. Si fuéramos en una sola lista, bueno, hay sectores quizás de centro que no se sentirían identificados por una lista en conjunto entre el centro y la derecha, y algunos sectores de derecha no se sentirían identificados con un sector más de centro y que vaya a la misma lista. Por lo tanto, optimizar el resultado parlamentario requiere 2 listas, y esto es algo que nosotros hemos planteado reiteradamente, más allá de la insistencia de la candidata de Chile Vamos. En ese sentido, José Antonio Kast, a mí me llama la atención, ya si queremos, ¿no es cierto?, como con las proyecciones y también con este reproche de algunos sectores de Chile Vamos de que se está finalmente desperdiciando la posibilidad de ganar en primera vuelta, es decir, que la derecha nunca tuvo un mejor escenario para poder volver al gobierno. Es ¿por qué usted toma tanta distancia? Yo quizás entiendo más a Johannes Kaiser, pero usted que fue militante de la UDI, queda, no sé si amigo, pero cercano con Evelyn Matei. ¿Por qué esta decisión férrea de no sentarse a conversar, de no ir juntos? O sea, ¿usted con Evelyn Matei son realmente tan distintos? A ver, yo no tengo problema en sentarme a conversar con Evelyn Matei. De hecho, me he sentado en varias ocasiones a conversar con ella. Hemos tenido desafíos políticos conjuntos, pero claramente me salí por una razón de la UDI. No seguí militando dentro del partido UDI en Chile Vamos, porque creo que hay ciertas convicciones, hay ciertos principios que ellos no han respetado. Yo estoy por convicción, no por conveniencia. Yo creo en cosas claras, en temas de seguridad, en temas de desarrollo, en temas de emprendimiento, y lo hemos planteado en distintas ocasiones. Ministerio de Seguridad. Nosotros decimos que no va a servir de nada un ministerio político más que con personas expertas ahí. Y lo demostró el tiempo, y ellos hoy día dicen,
mira, en realidad los vamos a fiscalizar. En el tema de las pensiones, tenemos una posición absolutamente distinta. Yo jamás le habría metido la mano en el bolsillo a los trabajadores para pedirles un Evelyn préstamo Matei le ha respondido de ese punto varias veces y ha dicho... 1,5%. Lo que dice Matei, lo volvió a decir el domingo en la entrevista al Mercurio, es que esta es una excusa de ustedes. No, no es Que excusa. poner la reforma previsional como... El tema de la seguridad no es una excusa. El tema de las pensiones no es una excusa. El tema del royalty no es una excusa. El tema del alza de impuestos no es una excusa. El tema de enfrentar las listas de espera en salud no es una excusa. Y el tema de cerrar las fronteras tampoco es una excusa. Y puedo seguir. Pero, José Antonio. claro, yo creo que ella lo que tiene que hacer, la candidata de Chile Vamos, es hacer sus planteamientos y que la ciudadanía defina en noviembre a qué candidato va a apoyar. Y en segunda vuelta, los que no pasemos o los que no pasen, en caso de que pase yo, lo que esperamos todos es que apoyen a aquel que sea de oposición al actual gobierno. Y eso es lo razonable. Constanza. Usted, José, sí, un punto, una contrapregunta de lo que estaba diciendo. Cuando hablan de un preacuerdo de la derecha, hablan de la nueva derecha. Es un concepto que se ha usado anteriormente, me acuerdo, no sé, Rodrigo Ginspeter, en algún minuto, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, también creo que habló de la nueva derecha. Era de otro tipo, me imagino, pero se ha usado. ¿Cuál es la principal diferencia? Pero no quiero que me nombre todo en todos los aspectos, sino que si usted tuviera que definir la nueva derecha, ¿por qué es diferente a Chile Vamos? ¿Que Chile Vamos no es de derecha? Por dos cosas. La convicción de cómo hacer las cosas y las propuestas que nosotros tenemos absolutamente definidas de cómo hacerlas. Chile Vamos ya tuvo 2 oportunidades de ser gobierno y en ninguna de las 2 oportunidades pudo entregarle el mandato a alguien de su propio sector. Por lo tanto, nosotros decimos, tuvieron su oportunidad y por eso también planteamos que esta elección, como usted la mire, se va a definir entre continuidad y cambio. Y el cambio real, el cambio radical, somos nosotros. Y Chile hoy día está en una situación de extrema necesidad y requiere un cambio radical. En toda la lista de cosas que usted me dice que no diga, pero en todas esas cosas Chile sí necesita un cambio real con convicción. Y eso no lo vemos en la candidatura de Chile Vamos. ¿Por qué, José Antonio Caz, por qué esto que firman ayer con Johannes Kaiser se llama preacuerdo? Y el Partido Nacional Libertario. El Partido, sí, Social Cristiano. ¿Por qué le llaman preacuerdo? Me llamó la atención la palabra, porque es como precocido. ¿Por qué no? ¿Por qué no estamos hablando pero está listo para cocerse. Pero ¿por qué no estamos hablando de un acuerdo formal? Y esto porque también cuando van los 2 candidatos y una lista común, un tronco común, también la proyección que se hace de muchos analistas, que finalmente acá queda como armado el mono para que uno de ustedes 2 se pueda bajar, pero ya centralizados bajo una lista parlamentaria común. No, ayer solamente avanzamos en el tema parlamentario y ambos que estábamos ahí, que somos candidatos, no sabemos todavía si el Partido Social Cristiano va a presentar un candidato propio, si va a apoyar a alguno de los 2 que están. ¿Podrían hacer primaria entre ustedes? No, cada uno va a definir. Nosotros ya Eso definimos. lo sugirió Pablo Longueira en una entrevista del fin de semana, esa idea de que en último minuto ustedes 2, o incluso con el Partido Nacional Cristiano, inscribían una primaria de este sector. Johannes Kaiser, José Antonio Caz. ¿Eso es imposible? Creo que tendrían que entrevistar a Pablo Longueira el 1 de mayo. Porque para analistas, nosotros, lo escuchamos a todos. Somos respetuosos, pero estamos llenos de analistas. Hay personas que tuvieron un rol relevante y es innegable que hay algunas personas que hoy día ya están más alejadas de la política. Claro, tuvieron un momento de influencia, pero ya no están en la contingencia. Quizás no conocen la realidad de cada uno de los partidos. ¿Pablo Longueira no conoce la realidad hoy día? No conoce la realidad de los partidos hoy día. Él renunció a la UDI. Él, por lo que yo he escuchado, está bastante molesto con la dirección de la UDI. Dice que la UDI ya pasó, que es un partido que va en caída. Bueno, él no conoce la realidad republicana, no conoce la realidad del Partido Nacional Libertario y no conoce la realidad del Partido Social Cristiano. Son otros tiempos. Por lo tanto, y también escuchamos análisis en su momento que no se cumplieron por parte de Pablo Longueira. Yo lo respeto como un líder político, pero claramente hoy día la realidad es distinta. Y nosotros, vuelvo a insistir, estamos trabajando en el tema parlamentario. Las inscripciones de los parlamentarios son en agosto. Lo que estamos haciendo hoy día es inédito, es de una anticipación
no vista antes en la política chilena y habla de la seriedad de cómo nosotros estamos abordando esto. Ya en abril estamos conversando de cómo enfrentar el panorama electoral. Ya vislumbramos que 2 listas parlamentarias tienen un mejor resultado electoral. Vamos a tener una mayor cantidad de diputados, mayor cantidad de senadores, que le va a permitir al próximo gobierno, que va a ser de oposición al actual, tener mayoría parlamentaria. Eso le ha costado entenderlo a Chile Vamos, pero se va a ir asentando no dice esta eso realidad. Evelyn Matei ayer, dice, Por eso recuerda, ella recuerda que cuando fueron divididos perdieron gobernadores. Ella mezcla elecciones que no son iguales. Las elecciones de gobernadores, hay 2 o 3 incumbentes, no es una lista de candidatos que donde se elige proporcionalmente. Y si nosotros nos remitimos a las elecciones de consejeros regionales, a las elecciones de concejales, a las elecciones de constituyentes, en todas esas elecciones, que son similares a las elecciones de parlamentarios, vemos que el resultado es mucho más favorable con 2 listas que una lista. Por lo tanto, ella, claro, en estos días, donde cunde el nerviosismo porque ve que en las encuestas junto con Johannes la superamos en votación, bueno, van a apelar a la unidad, a la unidad, a la unidad, pero no es lo mejor para enfrentar las elecciones que vienen. Connie Santamaría. José Antonio, sí. Nos queda claro, digamos, y usted hace la diferencia con Chile Vamos, con Evelyn Matei, pero lo que tal vez se entiende menos es las diferencias entre usted, José Antonio Kast, y Johannes Kaiser, porque van 2 candidatos presidenciales, eso es lo que han dicho hasta ahora, ¿cierto? Los 2, ustedes 2. Aunque Johannes Kaiser ayer dijo que si, por ejemplo, aparecía bajando en las encuestas un 4%, no tendría sentido seguir yendo a la papeleta, o sea, se abrió la posibilidad de bajarse. Quiero preguntarle 2 cosas. Primero, ¿cuál es su diferencia con Johannes Kaiser? ¿Qué lo diferencia como para ir con 2 candidatos presidenciales y no que Johannes Kaiser lo apoye usted, por ejemplo, o usted a Johannes Kaiser? ¿Y en qué condiciones usted estaría pensando o pensaría en bajarse de la carrera presidencial y darle su apoyo a Kaiser? Parto por la segunda. Nosotros ya tomamos una definición como partido político. Este es un proyecto político de mediano y largo plazo. Dentro de esas definiciones, nosotros dijimos vamos a tener un candidato en primera vuelta presidencial, porque eso para nosotros equivale a una primaria. Y estimamos razonable que la ciudadanía pueda conocer todos los proyectos políticos, que pueda conocer los planes de gobierno, el programa de gobierno, y que se decida libremente, con la certeza de que al menos nosotros, si no lográramos pasar a la segunda vuelta, vamos a apoyar al candidato de oposición que pase, porque queremos terminar con este mal gobierno como la gran mayoría de los chilenos. Pero si se baja, si empieza a aparecer, le pongo ese escenario. La definición del partido es súper clara. Nosotros vamos a llegar, aunque aparezca tercero en las encuestas, candidato presidencial a la primera vuelta. Por lo tanto, creo que queda contestada la pregunta. Ahora, nosotros vamos a llegar a la primera vuelta, que equivale a una primaria. Y quedan todavía 9 meses. Esta es una carrera que recién comienza. Yo podría decir que la candidatura presidencial de este año 2025 para mí partió el 3 de marzo. Porque antes, si bien yo figuro como una persona que trabaja apoyando en la política y puedo ser un líder político, me dediqué en cuerpo y alma a apoyar a nuestros candidatos en las elecciones recién pasadas, a los concejales, a los cores, a los alcaldes y a los gobernadores. José Antonio Kast, bueno, esta decisión suya de llegar a primera vuelta la ha tomado en 2 ocasiones anteriores y la ha cumplido hasta el final. Algo de experiencia tengo. Pero mi pregunta es la siguiente. Probablemente en el anterior la energía presidencial o la novedad usted la iba tomando, era un fenómeno. Hoy día usted más bien es un partido formal del establishment y la novedad está más puesta sobre Johannes Kaiser, que es la figura y que va al alce, según las últimas encuestas está un cachito más arriba que usted. O sea, hoy día, ¿cuánto le complica que una figura recién apareciendo en la carrera presidencial lo vaya sobrepasando? ¿Quiere decir que Kast dejó de ser el candidato novedad? O sea, es evidente que... ¿Qué es lo que tiene Kaiser que no tiene Kast? Es evidente que hoy día las personas me conocen más, porque tengo una trayectoria. Pero vuelvo a insistir, esta es una carrera que recién comienza. Si yo me retrotraigo a 4 años atrás, la gente como que visualizó una oportunidad en mi candidatura, en lo que nosotros representamos como Partido Republicano, por ahí por septiembre. Falta mucho todavía. Entonces uno tiene que mantenerse en el tiempo.
Yo creo que es bueno lo que ha ocurrido con el Partido Nacional Libertario. Es bueno que se haya constituido y sea una fuerza política también el Partido Social Cristiano, porque refuerza nuestra posición como sector. Y por eso el preacuerdo de ayer parlamentario, que se va a conformar en breve plazo, vamos a poder decir, miren, vamos a ir con estas listas en tales partes, con esta distribución dentro de los 3 partidos, con independientes incluidos. Vamos a hacer una tremenda fuerza electoral. Claro, es interesante porque usted lo que genera es como mostrar una unión en esta nueva derecha, pero entrevistamos acá con Connie Santamaría, Johannes Kaiser, y él marcaba las diferencias que tiene con usted. Por lo pronto, una agenda valórica. Él se declara libertario, pero mucho más en el plano económico, y considera que nadie se tiene que meter en los asuntos de cama de nadie. Yo tampoco me meto en los asuntos de cama de nadie. Ya, pero la mía. Bueno, pero tiene una mirada respecto a la agenda valórica. Todos tenemos una mirada de los distintos temas. Pero usted estaría más bien, ¿no es cierto? La gente conoce mi mirada de los distintos temas y es lo que va a evaluar en noviembre. Y el que tenga los planteamientos más claros va a ganar, pero esta elección no se va a definir en ese plano, se va a definir en el plano económico, sobre todo en el plano de seguridad, lo que hemos visto en estos días, no solamente con el Estadio Seguro, que es una parte, ¿no es cierto?, de un problema de seguridad profundo, lo que hemos visto en las amenazas a gendarmes de Chile, ahí en Cauquenes, donde hoy día al parecer se detuvo a 3 involucrados que podrían estar vinculados al Tren de Aragua, lo que hemos visto en el tema del narcotráfico, en el crimen organizado, en las fronteras permeables que tenemos. Sobre eso principalmente se va a definir la elección en noviembre. Vamos a ir a algunos de esos puntos que usted está nombrando, pero me quedó todavía pendiente la segunda pregunta que yo le hice, o la primera. ¿Cuál es su principal diferencia con Johannes Kaiser? Él dijo lo que está diciendo la Claudia, que en el tema valórico. Dijo también después en una entrevista que yo le hice en Estado Nacional que usted era más bueno para los acuerdos, cosa que a él no le gustaba. Usted dijo cuando le preguntamos la última vez, se lo preguntó Gerardo Gómez ahí en la radio, que la experiencia lo diferenciaba de Johannes Kaiser. Hoy día, ¿cuál es su principal diferencia con Kaiser? Yo más bien quiero hablar de mí, más que de las diferencias que puedo tener con otros candidatos. Hay ciertos puntos es importante que yo para entender, es importante para entender por qué van 2 candidaturas que los diferencian. Las personas van a votar en noviembre por un plan de gobierno. Para eso tienen que tener información de gobierno. Y eso es lo que yo trato de plantear en todos los programas. Por eso, ¿cuál es su principal diferencia? Puede ser el programa. Yo puedo decir, en Frontera tenemos un plan certero. Ya hemos dicho que tenemos un escudo fronterizo y ahí está el general Vial, ahí está el general Basaletti y ahí está el coronel González de Gendarmería. Y esto va a seguir aumentando. Evelyn Matei también tiene un plan muy armado respecto del tema. Sí, no lo conozco, yo conozco el mío. Ajá. Pero yo conozco el mío pero y debo decir que la experiencia nuestra en temas fronterizos es muy superior a lo que ellos pudieron mostrar durante 4 años de gobierno. La gran diferencia es que ellos tuvieron el poder, pudieron cerrar las fronteras y no lo hicieron. Chile vamos, dice. Chile vamos, no lo hicieron. Este gobierno menos, pero Chile vamos teniendo todas las posibilidades, toda la tecnología, el punto de inicio de la crisis migratoria usted lo pone en el gobierno de Piñera. No, lo pongo en el gobierno de Michelle Bachelet. Ya. Michelle Bachelet es la gran responsable de todos los males que tiene Chile hoy día en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de economía, en temas de salud. ¿Y Sebastián Piñera que administró eso? Él administró y no supo sacar adelante en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de economía, un país desarrollado y moderno. No supo. Después, sigo mostrando ejemplos. Contribuciones. Nosotros tenemos una línea clara en contribuciones y hemos dicho, la primera vivienda de todas las personas en Chile no va a pagar contribuciones porque no corresponde que yo pague contribuciones por un bien que ya compré, donde ya pagué los impuestos y no tengo por qué seguir arrendando mi propia casa. En temas de salud hemos dicho claramente que vamos a terminar con las listas de espera. En temas de frontera, han dicho todos los gobiernos. Pero no lo han llevado a la práctica porque no conocen. Yo le diría a cualquier candidato, le diría, oye, ¿por qué las ambulancias esperan tanto tiempo en los hospitales cuando las despachan del CEFAM al hospital a dejar a un paciente crítico? Y le aseguro que nadie va a saber la respuesta. Y es bastante sencilla. Porque están esperando que les devuelvan la camilla, no al enfermo. Porque el enfermo queda en el hospital. Si esa ambulancia, en la práctica, tuviera 2 camillas, esa ambulancia volvería a atender a los pacientes que corresponde. Ese tipo de situaciones
Lamentablemente, algunos técnicos no las conocen. Es como cuando una experta en transporte José urbano le Antonio. pregunté si es que sabía por qué en los terminales de buses del Transantiago habían 2 filas. Y no sabía, porque hay una fila para los que se van sentados y otra para los que se van de pie. Y esa política pública del Transantiago, que también tuvo su origen en Michelle Bachelet, tampoco fue solucionada por Sebastián Piñera. De hecho, tuve una discusión ¿Antonio? cuando era senadora Evelyn Matei respecto de que teníamos que terminar el Transantiago cuando el senador Saldívar dijo que le iban a dejar en 1.000 pesos el presupuesto del Transantiago y ella se molestó porque dijo que no se podía hacer. Sí, disculpe. Connie Santamaría. Sí, no, es que quería preguntarle por algunos de los puntos que usted ha hecho. En el caso de Estadio Seguro, que se declaró ayer que era un fracaso, ha sido una política y ha sido un tema que no han podido solucionar ninguno de los últimos gobiernos. Si usted fuera presidente, ¿qué haría con la seguridad en los estadios? ¿Devolvería a los carabineros al interior, por ejemplo? ¿Qué haría? Lo primero es proscribir las barras bravas. Nosotros ¿Qué significa eso? en el programa de gobierno del año 2021 teníamos un capítulo especial para barras bravas. ¿Ah? Si alguien quiere mirarlo y decir, oye, ¿dónde estaba? Ahí. Y no pasaba por los torniquetes que se bajaban especialmente y que se llevaban, que fue una inversión gigantesca, fallida, sino que pasa primero porque el Estado controle a quienes entran. Y eso hoy día hay maneras digitales de poder ver, ¿no es cierto? Reconocimiento de facial. reconocimiento facial. Yo puedo reconocer en todos los aeropuertos modernos del mundo, se reconoce facialmente incluso a los pasajeros que van a abordar el avión. Y eso es rápido y se puede hacer. Después hay que comprometer a los clubes. Si nosotros empezamos a seguir los aportes a las barras bravas, bueno, vamos a encontrar que por un lado pueden haber organizaciones criminales, por otro lado pueden haber hinchas más fanáticos. Bueno, a esas personas también las vamos a perseguir. Esto es lo mismo cuando decimos vamos a perseguir a las personas que entren ilegalmente a Chile. No solamente vamos a cerrar la frontera, vamos a perseguir al transportista, al que les da alojamiento, al que les vende ¿Qué significa alimento. cerrar la frontera? Perdón, José Antonio, porque no se puede cerrar la frontera. ¿Qué significa cuando Hay usted un dice vamos a cerrar la ejemplo- frontera? hay ejemplos claros en Hungría y en Estados Unidos. Si usted ve la diferencia entre los procesos migratorios con Biden y Trump, va a darse cuenta que sí la cerró. Y si usted va a Hungría y ve el límite con Serbia, va a ver que la cerraron y la migración es casi cero. Uno es cerrar la frontera físicamente, que se requiere entre 300 y 400 kilómetros de cierre, y los pasos habilitados, los pasos no habilitados, ilegales, uno los podría calcular en 30, 40, ya, digamos 60. Uno tiene un control específico sobre eso, tiene tecnología Ahora, Donald suficiente. Y después de eso, si la persona entra, van a haber refugios especiales para detener a los migrantes que hayan cruzado igual la zanja, el cerco. Centro de detención provisional. Absolutamente. Ya, Y pero- también vamos a perseguir al transportista que baja de Conchane a Huara, Ya, porque las toda la personas no línea. bajan caminando. Y le vamos a decir al señor que le da hospedaje al migrante ilegal que le vamos a clausurar su casa. Le vamos a generar un problema grave a todo aquel que provea de mercadería a alguien que quiera ir al comercio informal y que sea ilegal en Chile. José Antonio Se acabaron todas las Sí. prebendas. José Antonio Caz, conversando en Sí. esta pauta de análisis. Usted habla de Donald Trump como un ejemplo. La verdad es que Donald Trump prometió llegar y cerrar fronteras, prometió hacer un muro. Nada de eso lo logra hacer finalmente. ¿Y la migración en qué está hoy día? La migración sigue siendo... Está casi en cero. Los está sacando. Está casi, no, la migración, la entrada de ilegales fue cortada radicalmente porque les dijo a los mexicanos, ciérreme la frontera. ¿Y Donald Trump qué sigue hicieron siendo un los modelo a mexicanos? seguir para usted? Pero es que estamos hablando Sí. de fronteras, Ya. porque entiendo que pueden haber otros temas Sí. también de interés nacional. En tema de fronteras, todo el flujo migratorio que estábamos Se detuvo, viendo dice usted. se detuvo. Y es cosa de ver. Antes veíamos las caminatas de cientos de migrantes hacia Estados Unidos y se paró. ¿Por qué se paró? Porque fue efectivo lo que él hizo con México. Y en los otros temas, yo primero soy chileno. Porque si vamos a hablar de aranceles, que es lo que yo supongo que viene en la pregunta a Sí, continuación, al exactamente. citar a Donald Sí. Trump, a invocar a Donald Trump, Sí. claramente lo vamos a invocar por cosas positivas y cosas que para nosotros no son positivas como chilenos. Pero ¿qué hago frente a eso? Primero, tener prudencia, no sacar declaraciones altisonantes, porque somos un país pequeño frente a un país enorme. Pero- Tenemos un tratado de libre comercio, tenemos que plantearle lo positivo que ha sido el tratado de libre comercio. Tenemos que mandar a las personas más experimentadas a conversar con Estados Unidos, decirle que nosotros somos un gran socio comercial, que vamos a ser un ejemplo de buenos socios comerciales, que respetamos el tema de la baja de aranceles, que respetamos. Eso al está otro. haciendo el gobierno, José Antonio, en todo caso. Hay Después de que hubo que-
después de misión que que hubo, viaja esta sí, semana, que debe estar viajando ya, después, que se va a reunir con la gente sí, encargada me del parece comercio en muy Estados bien, Unidos. me parece muy bien que el presidente haya entendido que tiene que guardar silencio, que él no es Ahora, experto en relaciones internacionales y que él no nos va a salvar de una situación crítica en la que estamos hoy día, al igual que otros países del mundo. solo una Lo cosa, mejor que puede hacer el presidente en esta materia es guardar silencio. solo una cosa. Yo no sé si eso asegura algo, porque Javier Milei, íntimo de Donald Trump, tiene el mismo 10% de aranceles que, o sea, Yo lo único que puedo la decir, cercanía no lo asegura. lo único que puedo decir es que solo puede empeorar si es que el presidente de la nación realiza declaraciones altisonantes que no Ya. corresponden a este Y caso. lo último, porque el tiempo voló. Donald Trump ya no es modelo para usted. Yo no he dicho eso. Digo Ya. que yo puedo seguir ciertas políticas públicas, como puedo seguir ciertas políticas públicas de Giorgia Meloni, de Bukele, del mismo Trump, de Milei. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que yo vaya a replicar cada una de las cosas que ellos hacen. Yo tengo que traer algunas realidades, como por ejemplo el tema carcelario, el tema de seguridad que está en El Salvador, a Chile. Tengo que ver cómo replico el tema del cierre de fronteras que hace Giorgia Meloni. Tengo que ver cómo Milei ha enfrentado el tema de la inflación. No traigo todo, si nosotros no somos seguidores de una Ya. persona, de ciertas ideas positivas para nuestra nación. El tiempo voló, Connie. Despedimos a José Antonio Kast. Le agradecemos que haya estado acá además presencialmente en los estudios de Radio Pauta, porque no hubiera cerca, así que me imagino que sale tempranito de su casa. Muchas gracias a ustedes y suerte en el sur, a Connie.